Buenas noches, bienvenidos una vez más a la materia de taller de licenciatura 1. En esta oportunidad vamos a continuar viendo el tema de hipótesis, que probablemente lo han ido leyendo ya en la anterior sesión. Ah, ¿Qué vamos a revisar el día de hoy? El concepto de hipótesis, tipos de hipótesis, variables, dimensiones e indicadores que están relacionados con las hipótesis. Concepto de hipótesis. Una hipótesis es una suposición que expresa la posible relación entre dos o más variables. Ustedes han observado, ya en el ejemplo que hemos trabajado con problema y objetivo, que la hipótesis va a manejar las mismas variables que tenemos tanto en el problema como en el objetivo, ¿no? En la formulación del problema, en la pregunta de investigación manejamos una variable que aparece en el objetivo y se adiciona otra variable y probablemente sean las mismas que vamos a manejar en la hipótesis, ¿no? La hipótesis se formula para responder tentativamente un problema o pregunta de investigación. Nos va a permitir decir cómo vamos a lograr el objetivo que estamos pretendiendo hallar. Ah, la hipótesis se desprende de la teoría, es decir, no surge de la simple imaginación, sino que se derivan de un cuerpo de conocimientos existentes que le sirven de respaldo. ¿Eso qué quiere decir? Que para plantear la hipótesis nosotros tendríamos que haber hecho una revisión de la literatura. Por eso, en el anterior capítulo, en la anterior unidad didáctica, hemos hablado de marco teórico, de la revisión de la literatura. Justamente porque es a partir de esa revisión de la literatura es que nosotros vamos a poder plantear la hipótesis. Esa es la idea primordial. ¿Cuáles son sus características? Las hipótesis orientan la investigación, indican al investigador dónde debe iniciar su labor de verificación o comprobación mediante la recolección de datos. Entonces, cuando nosotros planteamos una hipótesis, vamos a decir cómo vamos a lograr el objetivo y si se puede medir, ¿no? Porque tiene que ver con una verificación o comprobación a partir de la recolección de datos. Eso es fundamental. Por la estrecha relación que deben tener las hipótesis con los objetivos de investigación, estas también precisan las variables que serán medidas. Eso es lo que estábamos indicando. Problema, una variable. Objetivo, variable. Hipótesis, las variables. Se tienen que manejar las mismas variables y son las que se van a ir midiendo. Otra característica. Las hipótesis, según el problema formulado, se utilizan para explicar o predecir un determinado hecho. Es parte de la definición, ¿no? Que nos van a permitir explicar o predecir un determinado hecho. Además, sirven para probar teorías. En la medida en que una hipótesis es sometida a prueba y verificada en varias oportunidades, más se fortalece la teoría de la cual se deriva. ¿Eso qué quiere decir? Cuando ustedes formulan una hipótesis, están formulando una teoría. Y cuando la prueban, prueban esa teoría. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa es la idea fundamental. Contribuyen, seguimos resaltando ese hecho, contribuyen a generar teorías. Puede ocurrir que una hipótesis no cuente con suficiente sustento teórico. Sin embargo, a partir de la comprobación de hipótesis se puede construir una teoría, lo que acabamos de mencionar. Como resultado de la prueba de hipótesis, puede surgir información confiable para la toma de decisiones. Esto es, además, otra de las características, ¿no? Además de contribuir a probar teorías, a generar teorías, también puede ayudar a la toma confiable de decisiones. ¿Cuándo usamos las hipótesis? La formulación de hipótesis es necesaria en investigaciones a nivel explicativo, fundamentalmente, cuando se pretende establecer relaciones causales entre variables. ¿Cuándo utilizamos esto? Principalmente en tesis doctorales,
cuando es a nivel explicativo, ¿no? ¿Por qué? Porque la finalidad de las investigaciones explicativas, las doctorales, es probar hipótesis causales, causa-efecto. Sin embargo, también se pueden aplicar en investigaciones de tipo descriptivo, que son las que aparecen a nivel de maestría o licenciatura, ¿de acuerdo? Como es nuestro caso. Y no así en investigaciones de tipo exploratorio, como lo habíamos mencionado ya anteriormente. También es pertinente el uso de hipótesis en algunas investigaciones de carácter descriptivo, como ya les había mencionado, específicamente en las correlacionales y en las que se busca establecer una asociación no causal entre variables. En las investigaciones de nivel exploratorio, debido al escaso conocimiento que se posee sobre el objeto de estudio, no se plantean hipótesis de forma explícita, es decir, se trabaja solo con objetivos. Esto es lo que acabo de mencionar también, ¿no? Veamos ahora los tipos de hipótesis que tenemos. Las hipótesis pueden ser tres: de investigación, alternativa o nula. La pregunta que siempre me hacen es: ¿qué pasa si no comprueba su hipótesis? ¿Qué pasa si no le sale la hipótesis? Todos me dicen: ¿y qué pasa? Digamos que ha dicho que va a mejorar algo en un 10%. Ok, va a incrementar algo en un 10%. Y no le sale 10, le sale 20. ¿Qué se usa? Una hipótesis alternativa. Cuando ustedes presenten el documento, el reporte de la investigación, no van a poner la hipótesis inicial, sino la hipótesis alternativa, ¿no? Ese es el motivo por el que en algunos casos, cuando se desestima una hipótesis inicial debido a la comprobación con datos ya reales, es que podemos utilizar una hipótesis alternativa. Y la hipótesis nula, que es simplemente la negación de la hipótesis de investigación o la hipótesis de trabajo. Ahora bien, la hipótesis de investigación o de trabajo puede ser explicativa, predictiva, comparativa, correlacional o descriptiva. Explicativa en los casos en que se tienen relaciones causa-efecto, cuando se quiere determinar una relación causa-efecto. Predictiva puede ser experimental o no experimental. Experimental quiere decir que nosotros vamos a manipular las variables. No experimental, no las vamos a manipular. Comparativa puede ser experimental, no experimental, direccional, no direccional, dirigida a un objeto particular si es direccional o no. Correlacional, para correlacionar variables, que es usualmente la que utilizamos nosotros a nivel de licenciatura, así como también una descriptiva. Hipótesis de investigación. Es la suposición que se aspira a verificar o comprobar. También se le denomina hipótesis de trabajo, como ustedes han podido leer en esta tabla. Estas se clasifican, vamos a dar una explicación un poco más detallada, en explicativas, que expresan la posible causa de un hecho, la relación causa-efecto que les mencionaba. Predictivas son aquellas que plantean el posible efecto o consecuencia de un hecho. Estas pueden ser experimentales o no, como les había dicho. Comparativas van a contrastar resultados o características de grupos en condiciones diferentes. Pueden ser experimentales y no experimentales, pueden ser direccionales, cuando se dirige, cuando se indica la tendencia de los resultados, o no direccionales, cuando no se indica la tendencia. Solo expresa la posible diferencia entre los resultados esperados. Correlacionales suponen una posible relación estadística entre variables cuantitativas. Descriptivas indican una probable relación no causal entre variables cualitativas. Entonces, usualmente nosotros vamos a trabajar con hipótesis que sean correlacionales, porque van a determinar la relación entre variables. Descriptivas, cuando simplemente hay una relación no causal entre variables cualitativas. Correlacionales, variables cuantitativas. Descriptivas, variables cualitativas. Lo que les decía sobre las hipótesis alternativas son aquellas que plantean opciones distintas a la hipótesis de trabajo o de investigación. Por ejemplo, les decía nuevamente, han planteado una hipótesis de investigación donde dice
que algo va a pasar o se va a incrementar, por decirles, en un 10%, se incrementa en un 10%. Recolectan datos, hacen pruebas y demuestran que se incrementa en un 20%. Entonces, ¿qué vamos a usar? Una hipótesis alternativa, que diga que lo que sea que hemos dicho se va a incrementar en un 20%. Y esa es la que va a aparecer en el reporte de investigación, no la original, sino la que hemos nosotros encontrado producto de hacer las pruebas de hipótesis correspondientes. La hipótesis nula es la que niega lo supuesto en la hipótesis de investigación. Lo que les decía no es nada más que la negación de la hipótesis de investigación. En el caso de comparación de grupos, expresa que no existen diferencias significativas entre los resultados obtenidos por estos. Asimismo, es contraria a la hipótesis no direccional. Eso es lo que tenemos. ¿Cuáles son las características de la redacción de una hipótesis? Las hipótesis se deben redactar de manera afirmativa, excepto, claro está, la hipótesis nula, que va a negar la hipótesis de investigación. Claro está, dicha afirmación, como toda hipótesis, debe ser sometida a prueba para poder llegar a una conclusión. Ahora, hay que redactar de manera afirmativa y en tiempo presente. Las hipótesis siempre se redactan de manera afirmativa y en tiempo presente. Las hipótesis causales se redactan afirmativamente, por supuesto indicando con precisión la posible causa del hecho investigado. Las hipótesis predictivas pueden redactarse de dos formas, pero en ambos casos se emplearán verbos en futuro, porque lo que queremos es determinar una predicción. Y se utiliza la conjunción si y el adverbio entonces. Ahora, de esas dos cosas que podemos hacer es si esto ocurre, entonces esto otro. O esto ocurre, coma, esto otro. De las dos maneras se puede redactar una hipótesis predictiva. Cuando ustedes redactan una hipótesis, así como también cuando ustedes plantean un problema, una pregunta de investigación, cuando formulan la pregunta de investigación, siempre se tiene que evitar utilizar adjetivos que impliquen juicios de valor. Por ejemplo, bueno, malo, poco, mucho, ¿no? Hay que sustituir por términos como mayor, menor, alto, bajo, entre otros, ¿no? Eso es lo que se espera. Incluye las variables identificadas en la formulación del problema y en los objetivos. Aquí estamos hablando ya definitivamente de una relación metodológica. La relación metodológica que vamos a trabajar en este curso es esta y que todos tienen que saber. Problema en forma de pregunta de investigación se responde con un objetivo utilizando las mismas variables y una hipótesis que me dice cómo voy a conseguir este objetivo y cómo voy a medirlo. Y de estos tres elementos se desprende el título en el caso de tesis. Problema, objetivo, hipótesis. De aquí se desprende el título de la investigación. En el caso de los proyectos de grado, problema, objetivo, de estos dos se desprende el título del proyecto de grado. Eso es fundamental. Esa es la relación metodológica que todos los tribunales revisan en primer lugar. Que exista una relación problema, pregunta, que se responde con un objetivo, desprendemos el título si es proyecto de grado, problema, que se responda con el objetivo, que la hipótesis me diga cómo voy a conseguir este objetivo y qué voy a medir, y de esta relación problema, objetivo, hipótesis, se desprenda el título de la tesis de grado. Esa es la relación metodológica que nosotros vamos a buscar a lo largo de este curso. Cuando ustedes redacten, definitivamente eso es lo que nosotros queremos encontrar. Ahora, además decimos que las hipótesis pueden ser expresadas en términos conceptuales u operacionales. Ahora,
Hay una palabra que se utiliza mucho cuando hablamos de investigación, pero que probablemente no exista en el vocabulario de la lengua española, que es la operacionalización de variables. ¿Qué quiere decir la operacionalización de variables? Identificar variables, variable independiente, dependiente, interviniente. La variable dependiente es como trabajamos en una función, es la que depende de los valores que se tiene dentro. Y la independiente es la que no depende de ningún valor y la interviniente es la que va a modificar en algo. ¿Ya? Variable es una característica o cualidad que ya la hemos tratado cuando hemos hablado del problema y del objetivo. Variable es una característica o cualidad, magnitud o cantidad que puede sufrir cambios y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una investigación. Ya lo hemos tratado cuando hemos hecho el ejemplo de problema y objetivo. Las variables pueden ser, por su naturaleza, de dos tipos, cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas pueden ser discretas o continuas, como ustedes saben, y las cualitativas dicotómicas o policotómicas, que tienen que ver con las variables que intervienen. Cuando hablamos de variables cuantitativas, decimos que son aquellas que se expresan en valores o datos numéricos. Asimismo, las variables cuantitativas se van a clasificar en discretas y continuas. Ya esto es medio natural para nosotros porque venimos trabajando con eso desde hace ya bastante tiempo. Desde que nosotros hemos empezado, nosotros hemos dicho que para que lo que nosotros vamos a trabajar en ciencias de la computación está relacionado con lo que son variables discretas. Pero también reconocemos que existen variables continuas, ¿no? Y ya sabemos graficarlas incluso, ¿no? Y encontrar los valores relacionados. Eso es algo también bien natural. Por eso decimos que las variables discretas son las que suman valores o cifras enteras y las continuas son aquellas que adoptan números fraccionados o decimales. Eso también es natural para nosotros. Ahora las variables cualitativas, que son también llamadas categóricas, son características o atributos que se expresan de forma verbal, no numérica, es decir, mediante palabras, ¿no? De acuerdo al número de categorías o variables que van a manejar estas categorías. Se refiere. Pueden ser dicotómicas cuando hay solo dos clases o dos categorías, policotómicas cuando se manifiesta en más de dos categorías. Ahora, según el grado de complejidad, tanto las variables cualitativas como las cuantitativas pueden ser simples o complejas. Las variables simples son las que se manifiestan directamente a través de un indicador o unidad de medida. No se descomponen en dimensiones. En cambio, las variables complejas son aquellas que se pueden descomponer en dos dimensiones como mínimo. Por otra parte, según su función en una relación causal, las variables se clasifican en lo que les decía. En la operacionalización de variables, lo que nos importa es determinar las variables independientes, dependientes e intervinientes. Las variables independientes son las causas que generan y explican los cambios de la variable dependiente. En los diseños experimentales, la variable independiente es el tratamiento que se aplica y manipula en el grupo experimental, el que no depende de nada. En cambio, las variables dependientes son aquellas que se modifican por acción de la variable independiente. Constituyen los efectos o consecuencias que se miden. Por ejemplo, en un caso experimental, principalmente en medicina, la variable independiente es el medicamento, ¿no? La dosis. Y la dependiente son los síntomas observables en un grupo experimental, producto de haber puesto cierta dosis, ¿no? Entonces, constituyen los efectos o consecuencias que se miden y que dan origen a los resultados de la investigación. Principalmente, como les digo, el ejemplo más sencillo de tomar es en investigaciones experimentales como en la medicina, ¿no? Cuando se tiene una dosis determinada de un nuevo medicamento que se administra a un número determinado
una muestra de una población determinada y se va observando los efectos, ¿no? Las variables intervinientes son las que se interponen entre la variable independiente y la dependiente. Pueden influir en la modificación de la variable dependiente. Por eso es interviniente. En situaciones, por ejemplo, puede ser, si volvemos al ejemplo anterior, que en situaciones de extremo calor, de extremo frío, o de extrema tensión, o de extrema algo, los efectos del medicamento tengan síntomas diferentes. Esa es la variable interviniente, ¿no? Modifica a la variable dependiente. También podemos decir, en un diseño experimental puro, este tipo de variable debe ser controlada con el fin de comprobar que el efecto es debido a la variable independiente y no a otros factores, como les decía, ¿no? Situaciones extremas que pueden ocurrir. Hay también en la investigación algunas variables que se denominan extrañas, también llamadas ajenas. Son factores que escapan del control del investigador y que pueden ejercer alguna influencia en los resultados. Usualmente son muy difíciles de encontrar, a menos que se trabajen con hipótesis de tipo explicativo, en investigaciones explicativas que requieren una relación causal, causa-efecto muy, muy grande, digamos. Ahora, algo que no vamos a pedir, pero que usualmente lo van a hacer en materias, en tesis de maestría, probablemente, sea que ustedes a partir de las variables que han identificado encuentren dimensiones e indicadores. De todas maneras, yo les estoy mostrando qué es una dimensión, qué es un indicador, porque es parte, digamos, de lo que nosotros hacemos, ¿ya? En taller de licenciatura, pero que no les voy a pedir. Estamos empezando diciendo que una dimensión es un elemento integrante de una variable compleja que resulta del análisis o descomposición de esta variable. Es decir, hemos dicho aquí cuándo son las variables complejas. Son aquellas que pueden descomponerse en dos dimensiones como mínimo, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos dicho. ¿Está bien? Eso es lo que hemos dicho. Entonces, cuando decimos que es una dimensión, nos referimos a que es un elemento integrante de una variable compleja que resulta de un análisis o descomposición. ¿De acuerdo? No todas las variables se pueden descomponer, eso también lo tenemos claro, ¿no? No todas las variables se pueden descomponer en más de un elemento. Este es el caso de las variables simples, las cuales fueron tratadas anteriormente. No obstante, en las variables complejas resulta diferente, ya que por su naturaleza no pueden ser estudiadas como un todo, sino que necesariamente se deben descomponer en sus partes constitutivas o dimensiones. Es importante aclarar que en función de los objetivos de investigación, en algunos casos una dimensión puede ser considerada como una variable autónoma. Como les decía, esto usualmente se ve a nivel de maestría y que probablemente no lo vamos a exigir. ¿Cómo sería esto? Sería, identifican una variable, dependiente, independiente, la identifica. A continuación, ¿qué hacen? Identifican la variable, identifican las dimensiones de esta variable. Y finalmente, de estas dimensiones, los indicadores. Eso usualmente se hace en una tabla. Variable, dimensión, indicador. ¿De acuerdo? Y la teoría nos dice de si vamos a trabajar así, por cada variable por lo menos podemos encontrar dos dimensiones. Y los siguientes son los indicadores, lo que vemos acá. Un indicador es un indicio, señal o unidad de medida que permite estudiar o cuantificar una variable o sus dimensiones. Por otra parte, una vez que han sido establecidas las dimensiones de la variable, todavía faltan los elementos, indicios o evidencias que muestren cómo se manifiesta o comporta dicha variable o dimensión. Estos elementos son los indicadores, que nos van a permitir determinar cómo se comporta una variable.
Y esta es la palabra operacionalización de variables que les decía, ¿no? Aun cuando la palabra operacionalización no aparece en la lengua hispana, este tecnicismo se emplea en investigación científica para designar al proceso mediante el cual se transforma la variable de conceptos abstractos a términos concretos, observables y medibles, es decir, dimensiones e indicadores. La operacionalización de una variable por lo general se representa en un cuadro, como les decía. Para hacer esto, se consta de tres etapas básicas. La definición nominal, conceptual o constitutiva de la variable. Consiste en establecer el significado de la variable con base en la teoría y mediante el uso de otros términos. Luego aparece la definición real de la variable, que significa descomponer la variable para luego verificar, identificar y determinar las dimensiones relevantes para el estudio. En la definición nominal, nosotros determinamos el tipo de variable, dependiente, independiente, interviniente. En la definición real, agarramos y descomponemos esa variable en dimensiones. Y finalmente, la definición operacional de la variable, donde se establecen los indicadores para cada dimensión, así como los instrumentos y procedimientos de medición. Y esto es lo que les decía, ¿recuerdan? Hace un minuto les decía, cuando nosotros vamos a hacer la operacionalización de variables, identificamos las variables, dependiente, independiente, interviniente. Estas son mis variables. Ahí termina, en el caso de la tesis a nivel de licenciatura, lo que yo voy a pedir en esta materia, simplemente ahí termina. Identificar variables, dependiente, independiente e interviniente. ¿Cuál será el segundo paso? Si se animan a hacer. El segundo paso es a partir de estas variables encontrar dos dimensiones por cada variable. Es lo que dice la teoría, encontrar las dimensiones, por lo menos dos por cada variable. Y finalmente, ya en la operacionalización, encontrar los indicadores para estas dimensiones, para cada dimensión. Una vez concluido el proceso de operacionalización, vamos a elaborar, como también les he dicho, el cuadro de variables, dimensiones e indicadores. Columna de variables, columna de dimensiones y columna de indicadores. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a medir las variables? El nivel de medición se define como el tipo de escala que permite asignar un grado o un valor a una variable. De dicha escala depende si vamos a utilizar una técnica estadística o una técnica que no sea estadística. Eso también es bien importante. Dependiendo de eso, nosotros vamos a utilizar una técnica estadística que podemos utilizar para realizar el análisis de los datos, ¿no es cierto? El análisis de los datos. ¿Ok? Ahora, tenemos diferentes niveles de medición. Tenemos diferentes niveles de medición. ¿Cuáles son los diferentes niveles de medición? El nivel de medición nominal, el nivel de medición ordinal, el nivel de medición por intervalos y el nivel de medición de razón, que son los cuatro. El nivel de medición nominal es escala que adoptan las variables cualitativas, la cual consiste en la clasificación de dos o más categorías, las cuales no tienen vinculación entre sí. ¿De acuerdo? ¿Ya? En cambio, el nivel de medición ordinal es la escala en la que se establece un orden jerárquico entre variables, cualitativas o categorías. En esta escala no se indica la magnitud de la diferencia entre las categorías, ni se aplican operaciones matemáticas básicas. Al igual que en el nivel nominal, únicamente se realizan distribuciones de frecuencias absolutas y relativas en porcentajes de cada categoría. El nivel de medición por intervalos es una escala en la que se establecen distancias o intervalos iguales entre los valores. Esta escala se utiliza para variables cuantitativas y en la misma no existe un cero absoluto, es decir, este se fija arbitrariamente. En este tipo